Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Jesús Delgado, soy naturópata colegiado en la Organización Colegial Naturopática y bienvenidos a esta ponencia en la que abordaremos el enfoque naturopático del estrés y su relación con el sistema inmunológico. Bien, antes de empezar, permitidme darle las gracias a la Organización Colegial Naturopática por contar conmigo en este quinto Congreso Naturopático de la Comunidad de Madrid, por permitirme, como digo, estar aquí con todos vosotros y vosotras hablando sobre este, desde mi punto de vista, muy interesante tema. Y también permitidme darle las gracias a Laboratorios FEPADIET por seguir confiando y seguir colaborando con la Organización Colegial Naturopática, en este caso, en este quinto Congreso de la Comunidad de Madrid. Y concretamente con esta ponencia en la que a lo largo de la misma iremos compartiendo distintos productos de este laboratorio y que por supuesto tienen que ver con el tema que vamos a abordar. Así que lo dicho, gracias Fernando, gracias Fran de Laboratorios FEPADIET por seguir confiando, seguir colaborando con los profesionales naturópatas colegiados. Ahora sí, empezamos con este tema que, como digo, es un tema muy interesante, este enfoque naturopático del estrés y su relación con el sistema inmunológico. Y lo primero, obviamente, que vamos a hacer es definir, ver qué es el sistema inmunológico, cuál es su función, cuáles son sus mecanismos de acción y cuáles son los componentes del mismo. Así pues, como digo, vamos a empezar definiendo qué es el sistema inmunológico, que seguro que muchos sabréis definirlo a la perfección, pero bueno, vamos a volver a hacerlo, vamos a recordar cómo funciona. Bueno, pues lo primero que tenemos que decir es que se conoce como sistema inmunológico al mecanismo defensivo del cuerpo humano y también de otros seres vivos, que permite a través de reacciones físicas, químicas y celulares, lo que se denomina respuesta inmune, mantener al organismo libre de agentes extraños potencialmente nocivos, como pueden ser toxinas, venenos o infecciones virales, no vitales, que hay una rata, es virales, bacterianas y de otros microorganismos. Dichos cuerpos o elementos extraños al organismo se denominan antígenos y su presencia desata una reacción altamente especializada para impedir, obviamente, que se extienda o permanezca en el cuerpo humano. Estos antígenos son cualquier molécula que los mecanismos de defensa identifiquen como extraña a nuestro organismo. Aquí, por ejemplo, se incluye elementos que formen parte de un patógeno, virus, bacterias u hongos, cualquier toxina o cualquier alérgeno. Pero ¿qué pasa? Claro que en ocasiones el organismo no es perfecto y en este caso el sistema inmune reconoce por error moléculas propias del organismo como nocivas, lo que provoca, lo que induce a procesos autoinmunes. Y en este caso concreto, la molécula que antes hemos denominado antígeno, ahora se denomina autoantígeno. ¿De acuerdo? Seguimos con los anticuerpos, estamos definiendo un poco distintas, partes o distintos componentes, mejor dicho, del sistema inmunitario, y en este caso los anticuerpos, o también llamados inmunoglobulinas, son proteínas cuya función consiste en detectar cualquier elemento extraño que pueda entrar en el organismo, por ejemplo, proteínas de la superficie bacteriana, ¿vale? Lo que llamamos antígeno, y bueno, cuando los anticuerpos se unen a estas proteínas extrañas, actúan como un marcador, ¿vale? Los identifica, los marca, facilitando así que sean reconocidos y eliminados por las células del sistema inmune, que vamos a ver ahora en un momentito. Y hay que decir también, por último, que estos anticuerpos son sintetizados por los linfocitos B.
Vamos a ver ahora los tipos de inmunoglobulinas, de anticuerpos que existen en el sistema inmune. Bien, hay 5 tipos, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por el primero que tengo yo aquí puesto, que es las IgM, que están presentes principalmente en sangre y linfa. ¿Cuál es su función? Bueno, pues su función es activar el complemento, causar aglutinación y la lisis de los microbios, ¿vale? Además, concretamente, en las células o linfocitos B funcionan como receptor de los antígenos. Pasamos a la IgD, otro tipo de inmunoglobulina, que en esta ocasión, además de en sangre y linfa, también se puede encontrar en la superficie de las células o linfocitos B. Su función principal es participar en la activación de estas células, de las células o linfocitos B. Pasamos a las IgA, inmunoglobulinas A, que en este caso, además de en sangre y linfa, que se encuentra en pequeñas dosis, en pequeñas concentraciones, la podemos encontrar, ahora sí, en mayor medida, en sudor, lágrimas, saliva, moco, leche y secreciones gastrointestinales. Y aquí empezamos a ver el tema que nos ocupa, que es la relación entre el sistema inmunitario y el estrés, o el estrés y el sistema inmunitario. Y es que, claro, sus concentraciones, los niveles de las inmunoglobulinas A, se reducen, repito, se reducen durante el estrés, principalmente durante el estrés prolongado. La función principal de estas inmunoglobulinas, bueno, pues actúan como protección localizada, principalmente en las mucosas, contra bacterias y virus. Bueno, nos faltan 2 inmunoglobulinas que están aquí. Hablamos de las inmunoglobulinas G, las IgG, que es la más abundante, comprende más del 80% de todos los anticuerpos, de todas las inmunoglobulinas. Se encuentra, además de, como casi todas, en sangre y linfa, en intestinos, y su función es proteger contra bacterias y virus al intensificar la fagocitosis, neutralizar toxinas y activar el sistema del complemento. Y un dato curioso e importante es que es la única clase de anticuerpo, el único tipo de inmunoglobulina que cruza la placenta de la madre hacia el feto, por lo que podemos decir que da protección inmunitaria a los neonatos. Y ya para terminar las inmunoglobulinas, continuamos con la IgE, inmunoglobulinas E, que estas principalmente solo se localizan en los basófilos, que son un tipo de células pertenecientes al sistema inmunitario, que luego lo vamos a ver con detalle. Y en este anticuerpo participa en las reacciones alérgicas y de hipersensibilidad, solo en estos 2 casos. Bien, pero además hemos definido el sistema inmunitario, digamos, de forma genérica y algunos de sus componentes, podemos decir, pero principalmente el sistema inmune está compuesto por órganos linfoides que se dividen en primarios y secundarios, también de tejido linfoide, que se me ha olvidado ponerlo, ¿vale? Pero sí está en la otra diapositiva. Y, por supuesto, de leucocitos, lo que son los glóbulos blancos, y de otras células que corresponden a la inmunidad. Pues vamos a ver exactamente qué es lo que son los órganos linfoides primarios, los órganos linfoides secundarios y aquí sí está el tejido linfoide. Bueno, pues los órganos linfoides primarios son el timo y la médula ósea y en ellos la función que les corresponde es la de generar las células linfoides y diferenciarlas en 2 tipos. Linfocitos B, que se generan en la médula ósea,
y linfocitos T que se generan en el timo. De ahí viene la T del nombre. Pasamos a los órganos linfoides secundarios, que principalmente hablamos de ganglios linfáticos, el bazo y el tejido linfoide, donde estas dos células inmunitarias, los linfocitos B y T, entran en contacto con los patógenos, multiplicándose y entrando en acción, entrando ya en la respuesta inmune. Y por último vamos a definir qué son los tejidos linfoides, que por ejemplo encontramos dos en las amígdalas y en las placas de Peyer, que forman parte del sistema inmune y por ejemplo os he puesto aquí dos tipos, el SALT, el acrónimo en inglés de tejido linfoide asociado a la piel, y el MALT, que significa tejido linfoide asociado a la mucosa. ¿De acuerdo? Hemos visto ya dos ejemplos, las amígdalas y las placas de Peyer. Seguimos con el otro componente importante, que son los leucocitos, que forman parte también del sistema inmunitario. Hablamos de los glóbulos blancos. Empezamos con los neutrófilos, que como digo son un tipo de glóbulo blanco, un tipo de leucocito, un tipo de célula inmunitaria, cuya función principal es la fagocitosis solo de bacterias. Solo y exclusivamente se centra en fagocitar bacterias. ¿De acuerdo? Pasamos a los eosinófilos, ¿vale? Que estas células actúan en alergias y en la defensa de parásitos principalmente. Pasamos a los basófilos, que participan en la respuesta inmune, que luego vamos a ver lo que es, y también en la respuesta inflamatoria. Los monocitos, que tienen un papel fundamental en la fagocitosis y en la presentación del antígeno. Los macrófagos, que se encargan también de fagocitar los microorganismos extraños. Iba a decir por último, pero no, porque queda otra diapositiva de los leucocitos, pero pasamos a las células dendríticas, cuya función es presentar al antígeno y generar una respuesta específica para cada uno de estos antígenos. Y quedaban, bueno, los más importantes, o uno de los más importantes, que son los linfocitos, que se dividen en tres opciones. Dentro de ellos, por ejemplo, los de los linfocitos T también hay subdivisiones, pero bueno, para simplificar un poco, para hacerlo más breve, lo hemos hecho así. Hay tres tipos de linfocitos principales. Los de tipo B, que fundamentalmente se encuentran en la respuesta humoral, luego vamos a ver lo que es. Y estos linfocitos B son el principal mecanismo de defensa contra los patógenos que se replican, ojo, fuera de la célula del huésped. Es decir, patógenos extracelulares, por ejemplo, como las bacterias. ¿Qué hacen estos linfocitos B? Bueno, pues reconocen a los antígenos y producen anticuerpos específicos para neutralizarlos. ¿Vale? Pasamos a los linfocitos T, cuya presencia están en la respuesta inmune celular, no la humoral. ¿Vale? Luego, repito, vamos a ver la diferencia que hay entre estas dos respuestas inmunitarias. La acción de los linfocitos T, bueno, pues tienen una acción específica contra agentes que en este caso se replican dentro de la célula, es decir, actúan sobre microorganismos intracelulares, por ejemplo, los virus. Y también tienen la acción de regular la respuesta inmune. Y por último, para terminar con las células inmunitarias, acabamos con las células NK, las natural killer, que se encargan de destruir a las células infectadas, además de regular la respuesta inmunitaria. Bien, hemos oído hablar anteriormente de la respuesta inmune, que podríamos definirlo como los mecanismos inmunes
que el organismo pone en marcha para defenderse de los agentes lesivos. Existen varias formas de clasificar o dividir este tipo de respuesta. Por ejemplo, está la inmunidad innata y adquirida, la inmunidad primaria y secundaria, la inmunidad natural y artificial y la inmunidad activa y pasiva. Nosotros nos vamos a centrar en la primera, vamos a ver la primera, digamos, clasificación, vamos a ver la diferencia que hay entre la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. En el primer caso, en la inmunidad innata, hay que decir principalmente que es congénita, y no necesita del aprendizaje que se obtiene tras entrar en contacto con un agente extraño. Estas son dos diferencias principales que encontramos con respecto a la inmunidad adquirida. Es decir, aquí no necesita ningún aprendizaje previo para elaborar la respuesta inmunitaria. Por tanto, esto permite proporcionar una respuesta de manera inmediata. ¿De acuerdo? Ejemplos de esta inmunidad innata, que es la primera barrera defensiva. Bueno, pues por ejemplo, las barreras naturales, como la piel o las mucosas, o las células innatas, que en este caso encontramos los macrófagos, los neutrófilos o los eosinófilos. ¿Vale? Pasamos a la inmunidad adquirida, que como hemos dicho, al contrario de la innata, este mecanismo defensivo necesita de un proceso previo, de un proceso de aprendizaje que comienza justo cuando el sistema inmunológico encuentra algún patógeno. Desde ahí empieza a desarrollar una memoria con respecto a ese antígeno y ya, digamos, obtiene una información para sucesivas entradas de ese antígeno. ¿Vale? Es una respuesta específica y concreta para cada antígeno. Esta inmunidad adquirida, a su vez, se divide, como hemos visto anteriormente, en la inmunidad celular, que principalmente está medida por los linfocitos T, y en la inmunidad humoral, que principalmente corresponde a los linfocitos B. Bueno, hemos visto, como digo, de forma genérica, ¿vale? Qué es, cómo funciona y qué componentes tiene el sistema inmunológico. Ahora vamos a ver qué es, cómo funciona y cuáles son los tipos de estrés que hay. Bueno, podemos definir el estrés como el proceso fisiológico del organismo que se pone en marcha cuando una persona percibe una situación o acontecimiento como amenazante o desbordante de sus propios recursos. El estrés, por tanto, es una respuesta natural y necesaria para la supervivencia, pero claro, lo que pasa es que cuando esta respuesta natural se da en exceso, se produce una sobrecarga de tensión que repercute de forma directa o indirectamente en el organismo, ¿vale? Impidiendo, por ejemplo, el normal funcionamiento de algunos sistemas como el sistema inmunitario. Bueno, muy brevemente, el término estrés proviene de la física, concretamente durante el siglo XVIII, se extiende entre los ingenieros y físicos con el objetivo de describir ciertas características de los cuerpos sólidos. ¿Vale? O sea, digamos, el término, el concepto, proviene de la física, concretamente del siglo XVIII, pero claro, no fue hasta la década de 1920 cuando Hans Selye observó que todas las personas enfermas, a quienes estudiaba, estaba, creo que recordar, todavía estudiando medicina en segundo curso, y él observaba, como digo, que todas las personas enfermas que estudiaba, independientemente del problema de salud que tuvieran, presentaban unas manifestaciones comunes, ¿vale? Por ejemplo, claro, él las atribuía, después de pensar su teoría, podrían ser atribuidas a los esfuerzos del organismo para responder a
algunas situaciones propias, digamos, de estar, entre comillas, enfermo, de tener un problema de salud y el organismo, digamos, está batallando con ese problema, ¿no? ¿Cómo llamó a este conjunto de manifestaciones? Pues él lo llamó síndrome de adaptación general. No fue hasta 1950, esto no está aquí, pero lo digo yo, no fue hasta 1950, ¿vale? Cuando publicó su primera obra sobre el estrés y ya lo perfeccionó, lo definió y lo acotó muchísimo más que cuando hemos visto en la década de 1920. Bueno, ¿qué factores son los que determinan el estrés? Principalmente tres. Por un lado, el estresor, obviamente, que es un estímulo, problema o situación determinada. En segundo lugar, la evaluación de la persona, es decir, cómo percibe cada persona esa situación de forma subjetiva. Y, por último, la relación o interacción entre el estresor y la persona, es decir, la percepción de la persona de sus propios recursos. Existen dos tipos de estrés. Por un lado, el eustrés, que este, digamos, es el estrés también llamado estrés positivo, ya que permite que seamos creativos, tomemos iniciativa y respondamos de forma eficiente a aquellas situaciones que lo requieren. Digamos que nos estimula a enfrentarnos a los problemas. Como digo, se le conoce también como estrés positivo. Y por otro lado, está, digamos, el estrés negativo, el distrés, que este sí provoca un estado de angustia, ya que somos incapaces, las personas que lo sufren, de adaptarnos por completo a factores amenazantes, que pueden ser de tipo laboral, familiar, problemas de salud, problemas climáticos, adicciones, etc. También podemos hacer una clasificación de tipos de estrés según su duración. Aquí hablamos de estrés agudo episódico y estrés crónico. Bueno, creo que está claro los tres, ¿no? El estrés agudo es el más común y viene determinado por las exigencias que nos imponemos nosotros mismos o que nos imponen también los demás. Estas exigencias son alimentadas respecto a un pasado reciente o a anticipaciones de un futuro próximo. Hablamos de estrés agudo episódico, que es también muy común en las personas, y aparecen, como digo, en personas que exigen, o sea, perdón, con exigencias irreales, tanto propias como provenientes de la sociedad. ¿De acuerdo? Y ya, bueno, hablamos de estrés crónico cuando ese estrés agudo tiene una duración prolongada en el tiempo. Y, por ejemplo, este es un tipo de estrés que puede venir sobrevenido, digamos, de un trauma vivido en la niñez. Continuamos con las etapas del estrés. Todo estrés tiene tres etapas. La primera etapa o fase de alarma, que empieza justo después de ser detectada la amenaza, que como decimos es una amenaza totalmente subjetiva. Hay personas que se adecuan bien a esa situación y hay personas que no. Y en esta etapa, en esta primera etapa, ya aparecen algunas manifestaciones, por ejemplo, como la baja temperatura corporal o el incremento de la frecuencia cardíaca. Pasamos a una segunda etapa, la etapa de resistencia, en la que el organismo se adapta a la situación, pero continúa la activación, aunque en menor medida, respecto a la etapa anterior. ¿Vale? Es decir, el organismo, digamos, se adecua un poco a la situación, pero sigue detectando una cierta amenaza, como digo en todo momento, amenaza subjetiva. Y por último entramos en una etapa de agotamiento, en la que se agotan los recursos del organismo y se pierde gradualmente la capacidad adaptativa que habíamos visto principalmente en la fase anterior y también en la fase de alarma.
Y vamos a ver el tema que nos ocupa, obviamente, la interacción, la relación que existe entre el estrés y el sistema inmunológico. Bueno, pues lo primero que tenemos que decir es que existen multitud de estudios que ponen de manifiesto que cuando una situación de estrés se mantiene de forma periódica, existe un estrés prolongado, perjudica la respuesta inmune, que habíamos visto anteriormente, desequilibra la situación hormonal del organismo. De forma genérica, podríamos decir que el estrés produce en las células del cuerpo un envejecimiento prematuro. Además, el estrés que aumenta el cortisol, ¿de acuerdo?, provoca la disminución de la migración de leucocitos y también de la fagocitosis, también disminuye la fiebre, inhibe la proliferación de linfocitos T, las células inmunitarias que habíamos visto anteriormente, y la disminución también disminuye la síntesis de las interleuquinas. Aquí concretamente, en un estudio que he podido ver y que actualmente se está estudiando sobre ese tema, actúa sobre la inhibición de la producción de la interleuquina 12, ¿vale? Concretamente sobre la 12. Y esta interleuquina, bueno, pues tiene sus funciones activar los linfocitos T, concretamente los colaboradores tipo 1, los TH1, estimulan la producción de linfocitos T, de las células natural killer y del interferón gamma. Bueno, hemos visto cómo eso, qué es y cómo funciona el estrés. También hemos abordado el tema del sistema inmunológico. Hemos visto cómo se relacionan entre sí, cuál es la relación que existe entre estrés y sistema inmunológico, cómo puede afectar el estrés al sistema inmune. Y ahora vamos a ver cuál es el abordaje naturopático. Bueno, aquí entramos ya en materia y bueno, vamos a hablar de un producto de laboratorios Fepadiet, concretamente del Fepainmon, que es un producto que a mí personalmente me fascina, me encanta, ya que, bueno, podéis observar los ingredientes, los componentes que tiene este producto. Hablamos de la vitamina C en forma de ascorbato cálcico, en forma no ácida. Hablamos del maitake, hablamos del astrálago, hablamos del zinc, del reishi, de la rutina, de la quercitina, del tomillo, del sauco y del selenio. Además, el modo de empleo, a lo mejor imposible, ¿no? Una cápsula al día según las indicaciones del fabricante, de laboratorios Fepadiet. Pero vamos a ver exactamente cómo nos puede ayudar cada uno de estos elementos, cada uno de estos componentes y, bueno, cómo pueden ayudarnos también actuando en sinergia, ¿vale? Que obviamente la acción se acentúa muchísimo. Empezamos por el maitake, ¿vale? Que es un hongo, como todos conocéis, y actúa fortaleciendo el sistema inmunológico principalmente, ¿vale? Y lo hace promoviendo la acción de los macrófagos, además de otras células propias de la inmunidad, tales como las células natural killer y los linfocitos T, concretamente los T citotóxicos, ¿vale? Además, aumenta los niveles de las interleuquinas 1 y 2 y tampoco hay que olvidar su acción antioxidante. Continuamos con la vitamina C. Ojo, la vitamina C en forma de ascorbato cálcico, es decir, en la forma no ácida, que esto es importante remarcarlo. Y, bueno, pues obviamente diversas investigaciones demuestran que esta vitamina, la vitamina C, estimula al sistema inmunitario, ¿vale? Concretamente, ¿cómo lo hace? Bueno, pues activando o acelerando, mejor dicho, la producción de interferón, así como la actividad de los leucocitos y de los
anticuerpos, es decir, de las inmunoglobulinas que hemos visto anteriormente, como cuando hemos repasado el sistema inmunitario. Y por último también, y no menos importante, favorece a la hora de disminuir los niveles elevados de cortisol, que es, como hemos visto antes, la hormona del estrés, y que por tanto en situaciones de estrés pues está muy elevado. Continuamos con otra planta que a mí personalmente me encanta, es el astrálago, que bueno, contiene principios activos que son las saponinas, los polisacáridos y los flavonoides, y se considera un potente estimulador del sistema inmunológico. ¿Cómo? Bueno, pues concretamente actuando gracias a su contenido en polisacáridos, en las células NK, en la Natural Killer, por lo tanto también aumentando las funciones de los linfocitos T e incrementando la producción de interferón. Además, mejora la oxigenación tisular y la respuesta al estrés, ya que incrementa la actividad adrenal. Continuamos con el zinc, otro mineral fundamental en el sistema inmunológico. Como digo aquí, además, bueno, pues es un mineral, como digo, especialmente indicado para el sistema inmunitario, además de para también personas con problemas de estrés. Sus principales efectos beneficiosos sobre el sistema inmunológico son proteger contra la atrofia del timo, que hemos visto que es un órgano que forma parte del sistema inmunitario, aumentar el número y actividad de los linfocitos T, que por cierto los linfocitos T hemos dicho antes que se forman en el timo, aumentan también la función de los anticuerpos, de las inmunoglobulinas, y mantienen una correcta producción de las hormonas que secreta la glándula timo. Además, bueno, niveles bajos de zinc puede provocar distintas manifestaciones que tienen relación con el estrés, tales como la irritabilidad o la depresión. Continuamos con otro hongo, hablamos en este caso del reishi, que es un hongo que también posee múltiples beneficios para la salud, entre los cuales encontramos, por ejemplo, su acción antioxidante, concretamente anti-aging, anti-envejecimiento, y además actúa sobre el sistema inmunitario, concretamente gracias a su contenido en beta-glucanos, ¿de acuerdo? Lo que permite la mejor proliferación de los linfocitos tanto T como B. Seguimos con otro componente del FEPA-Immun, este producto de laboratorios FEPA-10, que es la quercitina, que es un flavonoide que tiene una potente acción antioxidante, siendo ideal para prevenir la degradación de la piel y el daño en demás órganos que puedan ocasionar el estrés oxidativo. Aporta sugerentes propiedades al sistema inmunitario y tiene una potente acción antihistamínica, por lo tanto es un elemento a tener en cuenta a la hora de situaciones, por ejemplo, de alergias. El tomillo, no podía faltar el tomillo y en este producto tampoco, que bueno, es comúnmente conocido, lo conocemos todos, y es un excelente antiséptico, actuando directamente en las manifestaciones que generan las infecciones. Además, como propiedad importante hay que destacar su propiedad expectorante, es decir, colabora a expulsar la mucosidad acumulada en las vías respiratorias. El sauco, bueno, pues distintos estudios han determinado que los flavonoides de esta planta, del sauco, que es una planta que normalmente podemos encontrar en muchos productos destinados al sistema inmunitario, en este caso también los resfriados, y tiene propiedades antioxidantes e inmunológicas. Y también es una planta ideal para la fiebre al ser febrífuga.
es decir, reduce la fiebre, ojo, sin cortarla, ¿vale? No debemos cortar la fiebre, a no ser que sea un caso excepcional, sino que se debe controlar. Y por último, el selenio, que tiene la función de proteger los sistemas celulares de los daños externos, evitando también el envejecimiento y la degradación de la piel y de los órganos. Pasamos al segundo producto que vamos a ver de FEPA-Diet. Hablamos del FEPA-Pineal, que además es un producto nuevo, es muy reciente. Y bueno, hemos tenido la suerte de tenerlo aquí, de presentarlo prácticamente aquí, en este congreso, en esta ponencia. Fijaros los ingredientes que tiene por cápsula. Hablamos de la amapola de California, el GABA, la L-teanina, la grifonia y la vitamina B6. Su modo de empleo, según las indicaciones del fabricante, es 1 o 2 cápsulas al día. Vamos a ver un poquito cada uno de esos componentes y cómo nos pueden ayudar. En este caso, más orientado al estrés, ¿vale? A la parte de situaciones estresantes o de estrés. Bueno, pues la amapola de California tiene efectos beneficiosos sobre la calidad del sueño, principalmente en la fase de conciliación, aunque también sobre las fases del sueño profundo. Es decir, actúa en ambas partes del sueño. También es de valorar su alto contenido en alcaloides, concretamente la protopina, que es el principal responsable de su efecto sobre el sistema nervioso. Aunque también podemos encontrar distintos componentes, por ejemplo, los flavonoides y los carotenos. Continuamos con la GABA, también tiene un nombre que se llama ácido gamma aminobutírico, que en este caso actúa como neurotransmisor inhibitorio, es decir, reduce la actividad neuronal, teniendo un efecto tranquilizante sobre el sistema nervioso central. Además, distintas investigaciones sugieren que ayuda a controlar el miedo, que me he parado porque es el tema principal de este congreso, ¿vale? Y este componente pues controla ese miedo, además de la ansiedad cuando las neuronas se sobrecitan. Otro elemento importante es la L-teanina, que es un aminoácido que actúa sobre el sistema nervioso, principalmente porque su estructura química es similar a la del glutamato y además porque, y esto es importante, también puede atravesar de manera fácil la barrera hematoencefálica. ¿Y cómo actúa? Bueno, concretamente actúa aumentando los niveles de dopamina y serotonina, además de neutralizar el ácido L-glutámico para contribuir a mantener un estado de relajación. ¿Vale? Ayuda a relajarnos, a calmar nuestro sistema nervioso. Ahora, bueno, viene una planta que también a mí me encanta, que es la grifonia, que podemos destacar entre sus componentes el 5-HTP, ¿vale? Que es un aminoácido producido a partir del triptófano que actúa como precursor directo de la serotonina, la cual, la serotonina, está entre sus funciones mantener el equilibrio del estado de ánimo, la regulación de los ciclos circadianos y la modulación del estrés, de la ansiedad y de la agresividad. No podía faltar tampoco la vitamina B6, que es fundamental en la producción de hormonas en las glándulas suprarrenales, así como para el adecuado funcionamiento del sistema nervioso. ¿Qué pasa cuando hay en el organismo niveles bajos de la vitamina B6? Pues bueno, conlleva a la reducción de la producción y la actividad de varios neurotransmisores, lo que se suele traducir en depresión, nerviosismo, insomnio, confusión mental e irritabilidad. Pasamos
a otro producto, ya el último producto de los tres que teníamos para mostraros y para analizaros aquí en esta ponencia. Hablamos de el FEPA éster C, ojo, liposomado, lo que contribuye a su mejor, casi perfecta absorción, ¿vale? Es importante esto del liposomado. Y cuyos ingredientes por cápsula, pues bueno, encontramos la vitamina C igualmente en ascorbato cálcido en forma no ácida. Encontramos también extracto de naranja, fosfatidilcolina y rutina. El modo de empleo según el fabricante es de una cápsula al día. Y vamos a ver, bueno, pues ya lo hemos visto anteriormente, cómo puede ayudarnos la vitamina C tanto al sistema inmunitario como también a situaciones de estrés. Bueno, además de estas plantas y estos nutrientes que tienen estos tres productos que hemos visto, existen otras plantas, otros nutrientes que también, en este caso, reducen el estrés. Y hemos traído aquí algunos de ellos. Los simbióticos, concretamente los probióticos, son otro elemento que se nos puede olvidar a la hora de hablar tanto del sistema inmunitario como también en las situaciones de estrés, ¿no? Ya que se estima que nuestro aparato digestivo habitan alrededor de 400, repito, 400 especies de bacterias. Obviamente la toma de simbióticos es fundamental debido a que el estrés puede afectar de manera negativa sobre el número de estas bacterias residentes en todo el sistema gastrointestinal. Continuamos con el heterococo, que ayuda a normalizar la forma en la que el organismo responde a los desencadenantes del estrés y actúa regulando la síntesis y secreción de hormonas adrenales. Estas que vamos a ver ahora, incluido el heterococo, son plantas que se denominan adaptógenas, ¿vale? Es decir, que nos adaptan, por decirlo de alguna manera, a una situación concreta, ¿de acuerdo? Para sobrellevarla lo mejor que se pueda. Además, esta planta mejora la tolerancia frente a diversos agentes estresantes, así como mejora el rendimiento mental y también físico. Pasamos a la rodiola, que también es una planta adaptogénica, tiene efectos protectores cardiopulmonares y actúa sobre los niveles y actividad de las monoaminas y los pépticos opioides, por ejemplo las beta-endorfinas. Bueno, continuamos con la esquisandra, que forma parte también de las plantas adaptógenas, y entre sus principales activos destacan los lisnanos, que aumentan la capacidad del organismo de soportar el estrés y ofrece un suave efecto sedante. Además, estimula de forma directa el sistema nervioso, mejorando la claridad mental y la rapidez de los reflejos. ¿De acuerdo? La manzanilla, bueno, la manzanilla que habitualmente se encuadra en el sistema digestivo, pues también proporciona un efecto calmante sedante, en este caso sobre el sistema nervioso. Además, inhibe los espasmos musculares. La pasiflora, bueno, es también muy conocida, pues tiene resultados beneficiosos sobre los patrones del sueño, incrementando no solo la calidad, sino también la duración del mismo. Y tiene un efecto antiespasmódico sobre la musculatura lisa y reduce la actividad locomotora. Y bueno, aquí os dejo una muy breve biografía de todo lo que he mirado, todo lo que he visto para desarrollar, para hacer esta ponencia. He escogido 9, las 9 que yo considero más importantes, pero como digo, hay muchísimas más que quien las quiera o necesite me la puede pedir. Y bueno, hasta aquí esta ponencia sobre el enfoque naturopático del estrés y su relación en el sistema nervioso.
perdón, el sistema inmunitario. Y bueno, espero que os haya gustado, que hayamos aprendido todos mucho de esta ponencia y de todo el Congreso, este recuerdo quinto Congreso de la Comunidad de Madrid. Y bueno, gracias por vuestra atención y nos vemos la próxima. Gracias.